Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nueva clase sobre las enseñanzas antiguas y qué mejor manera de iniciar la semana viendo estas clases y estas enseñanzas tan edificadoras como son las enseñanzas antiguas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis, una meditación sobre Génesis 6, sobre este capítulo bastante interesante y bastante edificador, sobre el título, dice la maldad de los hombres en Génesis 6, la maldad de los hombres. Vamos a ir leyendo y analizando, interpretando, eh, para ir meditando en este capítulo los acontecimientos más importantes que el Señor nos brinda en este capítulo. Leo y luego analizamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Fíjense, aquí vemos en este primer capítulo, en la primera parte, se ve que iniciaron, se empieza a expandir, y habla específicamente de los hombres, o sea, a ver, cuando habla de los hombres, obviamente está hablando de las parejas, ¿no? Pero ponen en primera persona el hombre. Y les nacieron hijas. Obviamente no colocan nacieron hijas y hijos, pero probablemente resumen hijas o hayan nacido más hijas que hijos. No especifican en realidad. Que vieron los hijos de Dios, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Aquí hay dos puntos importantes. Bueno, sí, dos puntos, un punto importante que tenemos que analizar en sí y meditar muy profundamente. Fíjense, aquí la palabra dice que vieron a los hijos de Dios, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y vamos a analizar esto, porque aquí como se divide entre los hijos de Dios y los hombres. O sea, básicamente los hijos de Dios por una parte y los hombres por otra parte. Pero aquí no nos especifica quién eran esos hijos de Dios. ¿Quién en realidad esos hijos de Dios? Eran en otros libros se habla sobre los guardianes, pero esos son libros, eh, no admitidos en la Biblia, pero Enoch habla de otras cosas en sus libros. Habíamos hablado anteriormente de Enoch, recuerdan, perdón. Pero seguimos, ¿no? Solo estamos meditando y viendo cada una de las palabras y relacionando y viendo, en eso, en esa meditación, a qué se refiere estos acontecimientos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él él es carne. Ahora fíjense, más será sus días 120 años. Aquí, eh, recordemos que los antiguos, eh, personajes, eh, vivían muchísimos años. Y aquí Dios, perdón, pone una, una especie
ya de fecha, de tiempo establecido, de 120 años. O sea, 120 años sería básicamente lo que debería de vivir, ¿no? Una persona. Ahora, tenemos que ver también o tenemos que meditar y analizar también de otra forma. ¿Y cómo digo de otra forma? Dios se refería en ese momento a esos hombres que estaban ahí, o se refería a toda la creación en sí. Porque si luego de este acontecimiento viene el acontecimiento eh, de, de, de ese acontecimiento donde Noé hace el barco, que manda a hacer Dios, y ahí diluvio, ¿no? Completo. Y esa generación se va. Quizás Dios está hablando de esa generación, está poniendo esos 120 años de esa generación que posteriormente a construir la arca de Noé se ha destruido y el hombre se dan sus días 120 años. Y allá pone fecha a esa generación, a esa generación que había creado y que se habían corrompido en ese momento. Y algunos estudiosos del tema dicen que puede ser también que sean 120 años establecidos para cada ser humano. Entonces, hay dos vertientes. Nos podemos meditar y suponer que no se habla de las personas en general, pero porque también vemos y tenemos que sacar el análisis realmente cuáles han sido las personas, si queremos ir más profundamente en el mundo, cuáles han sido las personas que han vivido más tiempo y si han vivido más de 120 años. Aquí hay 100 personas que han vivido 130, 100, bueno, entonces sí, Dios se refería en ese momento a esa generación que iban a hacer sus 120 años antes del diluvio que iba a acontecer en ese momento porque se iba a destruir toda esa generación que no estaba llena de maldad. Entonces fíjense lo que dice en el 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, gigantes. Y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, aquí no profundizan en este tema. Si lo vemos, no profundizan en este tema. Simplemente se está hablando, no, se están nombrando los hijos de Dios, no se está diciendo quién son los hijos de Dios, son los guardianes o son ángeles que están dentro en ese momento, de esa generación. Pero también existían gigantes. ¿Quién eran esos gigantes? ¿De dónde vinieron esos gigantes? Tampoco lo dicen. O por lo menos en los libros, o en el libro epígrafes, habrá algunos que hay que estudiarlos, que habla sobre ellos, pero no, como le dije, estábamos estudiando la clase pasada, había un libro que hablaba de ellos, ¿verdad? Que incluso hablaba de cada uno de los acontecimientos que pasan en, esa, en ese tiempo. Pero en ese pedacito en esa pequeña versículo, habrá muchísimas cosas que descubrir, muchísimas historias y muchísimos relatos que sería interesante investigar, investigar para tener siempre la verdad, para saber la verdad y poder dialogar con la verdad. Jesús lo dijo, la verdad te hará libre. Es importante siempre buscar la verdad, porque somos hombres de la verdad, somos hijos de Dios, perdón, somos siervos de Dios, somos siervos de Dios. Como siervos de Dios, que es nuestra función, debemos siempre llevar la verdad en Cristo. Y por eso, bueno, tenemos que también investigar para conseguir la verdad. Es es nuestra misión, siempre ir con la verdad en donde vayamos.
Ahora, seguimos. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea, Dios en sí se dio cuenta, y ya él ya vio que realmente eran demasiada maldad, y ha sido dos veces cuando Dios ha intervenido. En la primera esta, donde habla, donde hubo un diluvio y básicamente todos se destruyó todo el planeta. Y la segunda fue cuando más adelante vamos a ver los acontecimientos de eh, Godoma y donde en ese tiempo, por la maldad del hombre, que incluso Abraham se quiso interceder diciéndole, si habrán 5 hombres, si habrán 10 hombres, destruirá también a ese pueblo. Y no, o sea, había demasiada maldad. Incluso los ángeles estaban dentro del pueblo y querían violarlos, querían hacerle maldades muy grandes a los ángeles que venían. Igualmente, entonces Dios destruyó en este caso no fue el planeta en sí, sino un sitio en específico donde se manejaba mucha más la maldad. Pero también hubo personas que salieron, como salió Noé, también hubo personas que salieron, familiares de Abraham. Lamentablemente, la esposa, cuando volteó, bueno, la esposa no, fue una persona, esta persona que simplemente voltea a ver las cosas, se convirtió en sal y, y ya fue advertida. Como cuando nos advierten a nosotros, cuando muchas veces Jesús nos advierte que no tenemos que voltear al pasado. No tenemos que voltear al pasado. Si lo seguimos, tenemos que ir siempre con él. Entonces, me salí un poquito del tema, seguimos. O mejor dicho, me saqué un poquito sí, del tema que estamos viendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este versículo yo creo que es el más que pega en todo uno de nosotros, porque el Dios en ese momento se arrepiente de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió el corazón. Y Dios dijo, y dijo Jehová, traerá de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, y pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé en sí, y si nos meditamos y analizamos, sería en realidad el nuevo Adán, por llamarlo así, o el nuevo, porque vemos que luego que se pasa lo que pasa en el mundo, queda Noé y su familia, y ellos en sí multiplicaron el planeta nuevamente. Fíjense. Y claro, Dios mm, solamente con la ayuda de Dios, ¿no? Que haya pasado todo este tipo de cosas, para que otra vez se multiplicara todo el planeta y se poblara todo el planeta en sí. Entonces, este versículo, mejor dicho, este capítulo nos trae la reflexión sobre la diferencia, las diferencias o algunas cosas o los acontecimientos que han pasado en ese tiempo y en ese momento y todo aquello que en cierto modo eh, acontecieron y fueron guardados porque están todavía no, o sea, todavía no se han, no, o lo tienen escondidos la verdad en sí sobre estos acontecimientos, porque en estos acontecimientos se habla de gigantes, se hablan de hijos de Dios,
no son si son ángeles, se juntaron, porque si hubieran sido hombres normales, no hubieran sido renombrados en la Biblia. Entonces hay algo de, de, de ocultamiento de ciertas personas que no le convenía en ese momento saber o decir la verdad de que pasó en ese momento y por qué Dios en realidad tomó esa gran decisión de destruir todo y que en su corazón le pegó decir, me arrepiento de haber creado a estos seres que se han convertido en maldad. Entonces hay que ver, porque el contexto no puede ser que Dios destruyó el planeta porque él quiso destruirlo, porque simplemente unos hijos de Dios fueron y tuvieron relaciones con los hijos, las hijas de los hombres. Y muchos manipulan solamente este versículo diciendo, poniendo de alguna manera que Dios es un Dios no misericordioso. Y no es así, totalmente. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que él pone las cosas. Dios es un Dios de orden. Un Dios que no puede estar ni siquiera cerca del pecado. Porque Dios es un Dios donde Él es puro en sí. Es realmente un Dios de que debemos de alguna manera estar siempre en sintonía para poder lograr, lograr que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. No la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Él. Y ahí me voy a un versículo o a un acontecimiento cuando Jesús se arrodilló y oró antes de su entrega y le pidió a Dios, al Padre, que le librara de ese amargo momento, pero que no fuera su voluntad, sino la de Él. O sea, a veces hasta los acontecimientos más amargos que Dios nos da para nosotros enfrentar, debemos enfrentarlo, pero no con la voluntad de nosotros, sino con la fuerza y la voluntad de Dios, para poder seguir adelante y hacerse siempre la voluntad de Él. Bueno, esperemos que esta clase sea de edificación para todos y bueno, estaremos siguiendo estudiando cada uno de los puntos que he nombrado para seguir profundizando en ellos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.